Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a dar ahorita unos minutitos más antes de iniciar, pero eh, pues quería comentarles que acabo de habilitar un nuevo simulador, igual a su disposición. Revisen bien porque a veces el room, como la contraseña, por decirlo de alguna manera, cambia. Entonces, pues revisen bien nada más porque de repente luego me dicen que tienen problemas para ingresar, pero no están poniendo, los rooms son distintos. Entonces, muy parecidos, porque el otro, por ejemplo, creo que comenzaba con 2026 y luego decía OTPE, este es al revés, OTPE y luego 2026. Pues nada más siguiendo las indicaciones del mensaje reciente que les acabo de enviar, van a poder entrar sin problema, ¿no? Este simulador ya está un poquito más pesado porque ya son 38 preguntas. Entonces, pues vamos, estamos compartiendo todo el material que podemos a partir de este cierre de alguna manera o fase intensiva ya a la que estamos entrando, ¿no? Y pues bueno, eso es en relación a- al simulador. Ya todos descargaron, quiero pensar a estas alturas su aplicación, ya todos tienen todo lo que tiene que ver con el equipo de cómputo, eh, realizaron el simulador y la autentificación, porque recuerden, como lo dice el manual que les envié, que espero que también lo hayan leído, el PDF que les dejé hace creo que una semana en el grupo, pues es muy importante eh, que realicen estos dos procedimientos porque la unidad del sistema nos ha dicho que son obligatorios. Si no lo realizan, se pudieran quedar fuera del proceso. Entonces es muy importante que no se les pase a hacer la verificación y la autentificación con la aplicación pues ya descargada, ¿no? En su equipo de cómputo, que preferentemente el equipo de cómputo que van a utilizar el día de su examen. Estamos a esta semana y la que sigue, este fin de semana, mañana vamos a estar, bueno, no mañana es viernes, perdón, ya no sé en qué día vivo. Ya este sábado vamos a estar una semana. Yo creo que no han de tardar, más tardar el próximo lunes, más tardar yo creo. Les deberá de estar llegando correos donde se les asigne ya un horario particular o a través de las redes, la unidad del sistema pudiera ser que entre mañana o el lunes también ya nos digan, dependiendo del tipo de examen que van a presentar, el día en que les va a tocar, ¿no? Entonces, en relación a eso, pues sepan que estamos por terminar. Hoy tenemos nuestra novena sesión. Mi intención es que tengamos 11 sesiones y pues la cantidad de simuladores que alcancemos a hacer, ¿no? Los simuladores, no se me preocupen, no se estresen, no es para sacar el 100%, es para practicar, es para que lean el reactivo, es para que intenten las veces que requieran intentarlo, si son dos, tres veces, no importa, inténtenlo, porque la práctica les va a hacer ubicar algunos puntos estratégicos, algunas palabras clave que estoy seguro esas les van a funcionar el día de su examen, ¿no? Al final los reactivos no los tenemos, o sea, no es como que alguien les va a decir, es que aquí tenemos las preguntas del examen, esto no funciona así. Más que nada los reactivos son para que se sitúen en una posible realidad, para que se trasladen, simulemos lo más apegados a la realidad posible a lo que va a ser su examen. Entonces, pues para eso es los simuladores, algunos de ustedes luego no aprovechan la oportunidad, no lo realizan, que por miedo, que porque voy a salir muy bajito, no olvídense de eso. Lo importante es practicar, lo importante es que ingresen las veces que requieran, que vean por qué se están equivocando, que descubran la pregunta con la cual se están equivocando. O sea, todo eso les va a hacer, les va a mejorar mucho, estoy seguro, como en la parte de su preparación, ¿no? Y bueno, les decía, el día de hoy vamos a trabajar dos pequeñas presentaciones. Tal vez nuestra sesión de hoy sea un poquito más cortita que las demás, pero eso no nos quita en temas de contenido. Como les digo, mi intención es tener 11 sesiones, entonces posiblemente la próxima semana, ahora sí o sí, tengamos que dobletear, eh, porque nos quedan ahí por mi programación. Yo creo que en dos sesiones más alcanzamos a ver los temas, eh, pues todo lo que abarca la bibliografía. Además de, como les digo, vamos a seguir trabajando con simuladores. Hay tantas preguntas que ya les dejé, ¿no? Para que lo hagan en estos días, el fin de semana, o en un espacio donde tengan, pues ustedes todo el tiempo para concentrarse.
Vamos a ver dos presentaciones, las dos son meramente cortas porque he tratado de resumir, en realidad los documentos son muy amplios. Sí recomiendo que descarguen el plan de estudios 2022 si no lo tienen. Es un documento, como repito, extenso. Nos hemos concentrado en algunos puntos porque consideramos los puntos más importantes, pero no es limitativo. Necesito que ustedes ya en lo individual realicen un ejercicio de análisis y reflexión de estos aspectos que yo les voy a dar énfasis. Si les voy a dar énfasis es porque pues la experiencia ya nos ha dicho que son puntos que no podemos dejar de tocar en el plan de estudios, pero ahora sí que lo que refiere al plan de estudios y a los programas sintéticos, pues ese no hay otra forma más que verlos todos, ¿no? De tenerlos, de manipularlos, de conocerlos. Por eso es que esta parte del examen valora y pondera la práctica, qué tan listos estamos para ya irnos a un salón de clases a impartir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí recomiendo lo que es el plan de estudios 2022 y lo que vamos a ver ahorita con programas sintéticos, los pues tengamos muy presentes, ¿no? Y si podemos echarnos un clavado en los documentos completos, nos va a funcionar. Bueno, sí se está viendo, ¿verdad? Mi presentación, porque esa parte no la... A ver, ya no los miré. ¿Sí se está viendo? ¿Sí me escuchan? Sí, Allá mira aquí en el chat que tengo. Sorry, pero de repente como que esto se me frició un poquito. Y como estoy en el piso de arriba, de repente sí, sí se me bloquea. Profe, una pregunta. Mande. Me siguen llegando notificaciones de Lucicam, Ajá, de recordatorio para realizar la autenticación ajá. del simulador, pero ya lo hice. Y ya los dos apartados o sea, ya pudo descargar como que de su comprobante de que ya lo hizo. De hecho, ahorita me metí porque en la página dice fases completadas, 1 de 4. Estado actual en proceso. Entonces ya no sé, pues, Necesitaría ver en pantallas, no sé si me puede mandar como una captura. Y hay que recordar que cuando hacen la autentificación tienen que abrir todos los documentos, todas las pestañas que les arrojan, porque por no abrir esas pestañas les puede marcar como que todavía no está terminado. Entonces, no sé específicamente en qué parte le sale en proceso, pero necesitaría, si quiere, tomarle una captura de pantalla, una fotito y me la manda y ya reviso en lo particular. pues la mandé ahí al grupo igual. Porque ya mañana es el último día, ¿no? Sí, ok. Pero aquí tengo el comprobante de conclusión. Entonces, si tiene comprobante de conclusión de que ya practicó en el simulador, no se preocupe. No debiera de haber problema para realizar su examen. La verdad es que su MADI, la nueva aplicación, pues, es un poco quisquillosa y la aplicación está ligada al envío de los correos automáticos. Entonces, eh, yo como usted he sabido de muchos casos que así están, que están como que con problemas, bueno, no con problemas, sino como que no se ha ligado completamente la autentificación que ya realizaron, porque hasta comprobante tienen, como es su caso, con, eh, con la plataforma y esto hace que se sigan enviando correos, ¿no? Ah, ok. Sí, porque se me hizo rayo. ¿Por qué me siguen llegando? Sí, pues ya lo terminé y hasta me apareció pues de que supuestamente, como no la calificación más alta, pero sí como que, tú lo hiciste bien, pues no me acuerdo cómo decía. Ah, sí, ya estoy viendo aquí. Ujú, no, estamos bien, maestra Diana. Mm, no debería de haber problema. Ah, ok, gracias. Es que sí tenía esa duda. Sí, está bien. Bueno, entonces les decía, vamos a trabajar.
Vamos a ver hoy algunas particularidades del Plan de Estudios 2022. Es importante aclarar, el plan de estudios, como su nombre lo indica, es es el plan de estudios vigente, actual. Todavía seguimos trabajando en el 26 con el plan de estudios 2022, con toda esta incorporación que ya se trajo a partir de la reforma educativa y abarca todo lo que tiene que ver educación básica, ¿no? Es el mismo plan de estudios para preescolar, para primaria y para secundaria. De ahí se derivan los programas sintéticos, ¿no? Los programas sintéticos ya van acordes a cada una de las fases. Pero ahorita vamos a hablar del plan de estudios en específico y vamos a rescatar algunos puntos importantes de lo que viene del plan de estudios, ¿no? Aquí nada más a manera de introducción, pues la tarea principal de la educación en la nueva escuela mexicana, que es la propuesta del Plan de Estudios 2022, es buscar propiciar que nuestros niños, nuestros jóvenes, junto con sus maestros, vayan al encuentro de la humanidad de las otras y los otros entendidos así en su diversidad. Eh, Tenemos que partir de la premisa, de la aseveración de que el nuevo plan de estudios 2022, o lo como conocemos el plan de estudios de la nueva escuela mexicana, tiene un enfoque 100% humanista. Parte, de hecho, de las ideas de Paulo Freire. Si nosotros leemos un poco. Profesor, disculpe, no sé si nomás me pasa a mí, pero no me sale la presentación. A ver, déjeme ver. Entonces, creo que sí. Déjenme vuelvo a compartir y me dice. Creo que ahí ya estamos en otra lámina, ¿cierto? Ahora sí ya se mira. Gracias, profe Genaro. Gracias también ahí en el chat. Entonces, tiene un enfoque humanista, les decía, el plan de estudios, si ustedes se ponen a leer un poquito o en su formación, si leyeron un poquito sobre Paulo Freire, este pedagogo, de él parte el enfoque humanista. De hecho, él dentro de su colección de libros, que creo que dejé una colección de libros que llevé para regalar a la escuela normal ahí de Ejido Campeche. Ojalá que puedan verla, ¿no? Pero dejé una colección de libros de Paulo Freire de todas sus obras y hay, por ejemplo, una obra que ustedes a lo mejor y les suena máximo si están en la práctica diaria, que se llama eh, ¿Cómo ser docente? Un libro sin recetas. Entonces, de ahí, por ejemplo, parte la premisa de los libros para el maestro. Nuestros libros para el maestro cambiaron con el plan de estudios, ¿no? Y justo se llaman así, un libro sin recetas para la fase 3, un libro sin recetas para la fase 4, pero parten todos de una realidad y de un enfoque meramente humanista. Es decir, este nuevo plan de estudios pondera los valores humanos como los valores cívicos, los valores éticos, los valores emocionales. Ustedes podrán ver que pues no solo la nueva propuesta educativa, sino en general, si ya estamos hablando, nos metemos un poquito en política porque es necesario verlo desde el enfoque político, porque al final la reforma se deriva por un cambio de gobierno, un cambio del partido o de los partidos que regularmente tenían el poder, pues saben que vino este cambio y entonces cambia también el paradigma educativo y se convierte con este enfoque humanista, ¿no? En el que se trastoca o se busca trastocar principalmente los valores humanos, el sentido y el ser humano, ¿verdad? De nuestros niños, de nuestras juventudes. Entonces, pues todo lo que tenga que ver con un enfoque humanista, un enfoque centrado en la realidad, en el contexto, en la comunidad, pues es algo que se trabaja a través de la nueva escuela mexicana, ¿no? Para la NEM, para la nueva escuela mexicana, la dignidad humana es el valor intrínseco que tiene todo ser humano, que es irrenunciable, no intercambiable, irrevocable inviolable, y que por sí mismo justifica el reconocimiento y el ejercicio efectivo de todos sus derechos y justicia social. Entonces, como tal, la dignidad humana es esa importancia, ese valor extra que se le da al ser humano, ¿verdad? La nueva escuela mexicana como que potencializa la relevancia de todo lo que conlleva la humanidad. Y hablar por una humanidad no me refiero como humanidad y extraterrestre, sino me refiero más bien a
el ejercicio de los derechos humanos, los derechos que parten desde esas características que distinguen los derechos humanos, los derechos sociales de otros derechos, ¿no? Como por ejemplo, un derecho humano tiene una característica que no se puede renunciar, o sea, yo no puedo decir, yo ya no quiero este derecho humano, ¿no? El derecho humano está, por ejemplo, como el derecho humano a la libertad, pues es un tema que no se puede renunciar, ¿verdad? Yo no puedo renunciar a mi libertad y decir, ahora quiero ser esclavo, pues no, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho humano a la salud, el derecho humano a la integridad física y mental, o sea, todos este tipo de derechos que giran en torno al derecho humano o a los derechos humanos son derechos que enaltecen el ser humano y que por tanto, por sus características y sus particularidades, pues son imborrables, ¿no? No podemos nomás no hacerles caso, ¿no? O ignorarlos. El plan de estudios 2022 cuenta con una estructura con 4 elementos que articulan la propuesta curricular de principio a fin. Son 4 elementos principales que el plan de estudio establece como ejes rectores. Hagan de cuenta que dice el plan de estudios, estos son mis pilares y por aquí se va a construir todo lo que conlleva el plan de estudios y a los programas sintéticos y a la creación de los programas analíticos a través de 4 elementos muy importantes, ¿no? Y esos elementos articulan, es decir, relacionan la currícula, establecen lazos de integración que les permiten pues hablar sobre lo que se trabaja en el plan de estudios 2022 en esta propuesta de la nueva escuela mexicana. El primer elemento es la integración curricular. ¿A qué llamamos o qué es lo que engloba la integración curricular? Pues engloba campos formativos, que sabemos que son 4 los que establece nuestro plan de estudios, engloba los ejes articuladores, engloba el perfil de egreso, articula el trabajo con la problematización de la realidad y la elaboración del trabajo por proyectos. Dicho de otra manera, o traslucido a lo que antes conocíamos, pues la integración curricular es toda la parte de contenido. ¿Y qué vemos en un contenido? Pues vemos los campos formativos, vemos cómo está estructurada toda esa currícula. Si ustedes establecen las currículas, pues pueden agruparlo. Este contenido o este PDA, proceso de desarrollo y aprendizaje, se articula con este campo formativo y tiene relación con estos ejes articuladores y se problematiza, ¿no? Hay una problemática de que los niños no saben, por ejemplo, ahorita estamos en una jornada de observación de clase. Me toca visitar los salones de clase de mis escuelas y hoy, por ejemplo, en uno de los salones que visité se estaba trabajando el teatro, la dramatización, y los niños estaban ahí presentando pequeñas obras de teatro y demás. Y dentro de la problematización de la maestra era como que varios de los niños son muy cohibidos, no les gusta expresarse, no les gusta hablar en voz alta, estar frente a un público. Entonces, desde ahí, desde esa problematización, se crea el contenido, ¿verdad? Y se trabaja. También otro de los elementos que articulan este plan de estudios, pues es la autonomía profesional del magisterio. Después de muchos años de pedirlo, después de que el magisterio pedía gritos de muchas y otras maneras que tuvieran una autonomía, yo soy hijo de maestros, mi mamá es maestra de primaria jubilada, mi papá es maestro de secundaria jubilado, y yo desde que estaba pequeño, que crecí en un ambiente educativo, yo escuchaba, ¿no? La necesidad en las pláticas de mis papás y en las pláticas con sus amigos, que pues eran maestros, escuchaba mucho el tema de la autonomía, escuchaba mucho que no podían ellos como determinar o decir qué enseñar o cómo enseñar, porque pues existía un libro, ¿verdad? Que te decía, de la lección 5 sigue la lección 6, pero si de las 5 tú querías enseñar poquito más o querías irte por otro lado o agregar información, no te lo permitía la currícula era rígida, ¿verdad? Era fija. Entonces, en ese tenor, era muy complicado para los maestros poder incorporar nuevos contenidos o incluso adecuar los que ya se tenían. Y entonces, pues se nos propone a partir de este 2022 una autonomía profesional para poder determinar, contextualizar contenidos de los programas de estudio de acuerdo a la realidad social, de acuerdo al territorio, a la cultura de nuestros estudiantes, ¿no?
Entonces esto lo venía pidiendo al profe, pero fíjense, cosas de la vida, la autonomía tiene que ser una autonomía con sentido profesional. No dice una autonomía de hacer por hacer, porque todavía nos encontramos profes que ellos dentro de su autonomía dicen, no, pues es que no voy a ver nada de esto, me voy a concentrar pura en lectura o puro en matemáticas. Ojo, tu autonomía profesional es para la mejora de los aprendizajes, no es para limitar lo que el niño va a aprender. No tenemos que confundir autonomía con libertad o libertinaje. No existe un libertinaje hablando en términos educativos. En cambio, la autonomía es una autonomía profesional y al hablar de autonomía profesional, con ese adjetivo de profesional, pues estamos partiendo de la realidad de que tenemos que ser muy críticos, tenemos que tener pensamiento crítico, analítico, reflexivo. El profe tiene que asumir la autorresponsabilidad de decir de verdad cuáles son los problemas que tiene mi grupo y de qué manera los puedo contextualizar o qué contenido necesito agregar, pero desde un enfoque pues requiere de mucha sabiduría y de mucha madurez, yo diría madurez profesional, ¿no? Establece otro de los elementos como la comunidad como núcleo. En este plantea llevar a cabo acciones para concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que construyen saberes e intercambian valores. Bueno, creo que todo este tema del trabajo por proyectos nos ha venido a sumar a la comunidad, ¿no? La comunidad ahora la vemos como una comunidad en donde el aprendizaje se converge y se relaciona con lo que se realiza en casa, proyectos, por ejemplo, como para atender problemáticas de exceso de basura en mi comunidad, problemas o proyectos que hablan sobre el cuidado del agua en una comunidad donde tienen escasez de agua, eh, fenómenos naturales como un tornado. O sea, al final todo lo llevamos a que lo practiquen en su comunidad, ¿verdad? A que vayan, a que platiquen con los vecinos, a que hagan entrevistas, a que hagan proyectos, a que los presenten. O sea, al final ahí se concentra ese elemento. Y el último, pero no menos importante, es el derecho humano a la educación, ¿no? Este elemento, pues, nos recuerda o nos trae o pone sobre la mesa el que el derecho humano es, perdón, uno de los derechos humanos es el derecho a la educación, ¿no? Y todos los estudiantes son prioridad en el sistema educativo. El derecho humano, por el simple hecho de ser humano, te garantiza un derecho a la educación, ¿no? Que muchos quisieran y muchos profes yo los escucho a veces decir de que ya lo quisiera correr o no lo quisiera tener. Pero fíjense lo que son las cosas, pues el derecho humano a la educación es un derecho, como ahorita vimos, que no se puede renunciar, que no se puede limitar, que no lo puedo condicionar. Nos cuesta mucho como profesionales, sí, ¿no? Y más cuando estamos viendo que es un niño que papá, mamá no le ayuda, es un niño que te falta el respeto, pero al final su derecho humano, pues es un derecho que no, al cual no puede renunciar ni puede cambiar, ¿no? Bueno, la evaluación de los aprendizajes se basa en una evaluación formativa. Tienen que tener muy en claro que todo lo que establece el plan de estudios va a girar en torno a una evaluación formativa. Es decir, las respuestas correctas el día de nuestro examen van a girar, que hablen sobre la evaluación, pues van a girar en esas evaluaciones donde evalúan el proceso, el desarrollo, lo que el niño aprendió a hacer durante la actividad. No va a ser la respuesta correcta aquella respuesta que gira en torno al examen final, al producto, a evaluar nada más lo que al final se hizo, ¿no? La evaluación formativa valora las áreas de mejora y las áreas de oportunidad que se tiene durante el proceso, como su nombre lo dice, formativo, ¿no? Las otras evaluaciones, como las evaluaciones finales o sumativas, por ejemplo, cuando hacemos varios productos y todos nos suman y nos encontramos al final. Ok, entonces esa es nuestra evaluación formativa, ¿no? Denme un segundo.
Entonces, no tenemos que no perder de vista nuestra evaluación formativa, que va a ser nuestra respuesta correcta, tiene que estar centrada en el seguimiento que realizan los profesores en el proceso de aprendizaje, no en el producto. Esto es lo que se desarrolla derivado de las experiencias de la vida cotidiana, ¿verdad? Denme un segundo, ¿eh? Muy bien, una disculpa, ya regresé. ¿Quién me ayuda a leer el reactivo? Yo le ayudo. Gracias, maestra Noemi. Dice, identifica la situación didáctica en la cual se lleva a cabo la evaluación formativa. A. Para complementar la evaluación del trimestre, la maestra de primer grado realiza el registro de las actividades en clase e inicia la revisión de los cuadernos de sus alumnos, de sus alumnas y alumnos para corroborar qué tareas le han entregado, así como los resultados que obtuvieron en el examen. B. Durante una actividad en equipo, la maestra de tercer grado lleva un registro de sus observaciones en el que describe la actitud, la participación, los avances y el nivel de dominio de los contenidos trabajados que tiene cada uno de los integrantes para luego realizar un informe que compartirá en el Consejo Técnico Escolar. Y la C. Un maestro de quinto grado trabaja con el error en sus actividades de resolución de problemas. Para ello, escribe todas las respuestas alumnas y alumnos en el pizarrón y por medio del trabajo grupal descartan con argumentos y operaciones aquellas que consideren incorrectas, valorando el proceso individual. Muy bien. A ver, aquí yo veo elementos importantes. Fíjense, creo que es claro que la A no era nuestra respuesta correcta, ¿no? Voy a dejar ahorita la B y la C porque las dos tienen elementos muy importantes que las pudieran convertir o perfilar en casi posibles respuestas correctas, ¿no? Pero miren, vamos a explicar la A por si alguien todavía tiene ahí la duda del inciso A. Ella es una maestra que hace un registro de actividades y revisa los cuadernos de los alumnos para, fíjense, para corroborar qué tareas le han entregado. Y esto como resultado de lo que obtuvieron en el examen. Está haciendo una evaluación meramente sumativa, punitiva al final, porque en realidad solamente está concentrando en 7, dio 13 tareas y de las 13 tareas el niño tiene 8 tareas, ¿no? Y está revisando los cuadernos con la intención nada más de corroborar cuántas tareas tiene y pues está concentrando meramente en el examen y no durante el proceso, no lo que aprendió haciendo las tareas, sino meramente en el producto. Ojo, no es una práctica que no se realice en los salones de clase. A lo mejor a los que están ahorita en prácticas o los que están dando ya clases pueden decir, profe, pues es que yo hago eso, ¿no? Yo recuerdo que yo cuando era profe en el 2014 en Tijuana, pues me tocaba salir en el carro y recuerdo que sí me llegué a llevar como que los cuadernos y algunas tareas como para revisar. Por eso es que la propuesta de Lucicam es trasladarnos a una posible realidad, pero que está fuera de la teoría, fuera de lo que debiera de ser, ¿no?
Entonces, por eso nos pone casos así que tú dices, híjole, yo sí lo hubiera hecho, ¿no? La C está bien, tiene un punto a su favor en donde trabaja con el error. Una evaluación formativa es trabajar con el error. Es de hecho uno de los conceptos principales que trabaja la evaluación formativa, trabajar con el error, que yo creo que ese puede ser el gancho. Este, porque al final vas formando conforme el alumno va identificando en qué se está equivocando y estás valorando el proceso, ¿verdad? Dice ahí, pero donde ya no me termina de convencer el inciso C es donde ya habla sobre que hacen un trabajo grupal, pero que valora el proceso individual y que hace un descarte de las respuestas. Escriben, dice, todas las respuestas de las alumnas y alumnos en el pizarrón y por medio del trabajo grupal descartan con argumentos y operaciones aquellas que consideren incorrectas. Al final, solamente está validando cuál está correcta y cuál está incorrecta, con argumentos, pero solamente está diciendo esta sí y esta no. Se concentra más en determinar cuál está bien y cuál está mal que el proceso. En cambio, en la B existen también aspectos muy importantes, como son la observación. Ahí dice, le lleva un registro de sus observaciones. Y una evaluación formativa implica no solamente saber, es que el niño hizo bien el ejercicio, no, la actitud, ok, hizo bien el ejercicio, siguiendo las indicaciones, guardando silencio, comportándose en el mesabanco, porque tenemos niños, ustedes no me dejarán mentir, tenemos niños que hacen las cosas, pero su actitud no es la mejor. Vean cómo la evaluación formativa abarca varias esferas, la actitud, la participación, los avances y el nivel de dominio de los contenidos trabajados. O sea, yo creo que esos elementos que está ahí dentro de las observaciones es lo que compete la evaluación formativa, ¿no? A veces creemos que la evaluación formativa solamente resolvió de forma correcta o incorrecta, como lo dice la C, está bien o está mal, es blanco o negro, pero en realidad hay una gama de colores en la evaluación formativa, ¿no? Tenemos que valorar desde la actitud que el niño tiene, desde qué tanto es participativo. Tenemos niños muy introvertidos, pero que solucionan de forma correcta, ¿no? Y que al final tú le pides participación y por más que le pides no participa. Entonces, es parte de su evaluación formativa el socializar el conocimiento, los avances, fíjense, si no sabía la O por lo redondo y ahora ya sabe la O por lo redondo, pues tuvo un avance y el nivel de dominio de los contenidos. Por eso es que la B se convierte en nuestra respuesta correcta. Bueno, vamos a puntualizar ahora el perfil. En un segundo aquí. Vamos a revisar ahora el perfil de egreso de las y los estudiantes en educación preescolar. Fíjense, el perfil de egreso nos lo van a preguntar el día del examen. ¿Eh? ¿Cómo nos lo pueden preguntar, profe? Me pueden preguntar que así, de una manera muy teórica, como que identifica el perfil de egreso que aparece en las, o sea, cuál de las siguientes opciones es uno de los perfiles de egreso y que uno sea perfil de egreso y que los otros sean descripciones de campos formativos o la definición de evaluación formativa, o sea, que nos metan como mezclado. Esa sería una pregunta muy teórica. Otro, que nos planteen una situación, un caso en un salón de clases y nos diga, identifica cuál es el perfil de egreso que se favorece en dicha situación. O sea, que lo veamos aplicados, ¿no? Esos ya serían los reactivos un poquito más complejos porque tenemos que llevar a cabo un entendimiento, un análisis de toda la situación para trasladarlo a cuál de los perfiles, ¿no? Uno, reconocen que son ciudadanos con derechos en una vida digna, decidir sobre su cuerpo, construir su identidad, vivir con bienestar y contribuir a la comunidad desde un marco de libertad y responsabilidad. No recomiendo que se los aprendan de memoria porque la unidad del sistema no se los va a poner literalmente, o sea, no se los va a poner palabra por palabra. La unidad del sistema se los va a poner con sinónimos, con palabras muy parecidas, con verbos similares. Entonces, por eso es muy importante que busquen alguna estrategia. Tal vez los primeros verbos al inicio de cada perfil les puede ayudarnos. Yo eso sí recomendaría. Tal vez ir identificando los verbos que son parte de la taxonomía, eso pudiera ayudarnos, pero tratar de aprendérselos todo de memoria, no, porque se van a dar cuenta cuando realicen su examen que la manera de plantearlos en el reactivo, pues van a estar con algunas palabras, ¿no? O van a quitar algunas otras como para medio desacompletar,
pero sigue siendo esa la correcta, ¿no? Aunque esté parcialmente. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, en este segundo perfil viven, reconocen y valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política y social y de género del país como rasgos que caracterizan a la nación mexicana? Que, por ejemplo, hable sobre la diversidad étnica, cultural, pero que no diga lingüística, sexual, pero que sí diga política, social, o sea, que omita algunos de los adjetivos o de las características para determinar qué tan logrado y consolidado está, ¿no? El perfil. Reconocen que mujeres y hombres son personas que gozan de los mismos derechos con capacidades de acción, acción, autonomía, perdón, decisión para vivir una vida digna, libre de violencia y discriminación. Al recordar este perfil de egreso, recuerden que el perfil de egreso es un perfil que se establece al término de educación preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Es decir, se va logrando paulatinamente. 4, valoran sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas a partir de las cuales pueden mejorar sus capacidades personales y de la comunidad durante las distintas etapas de su vida. En este cuarto perfil de egreso, el alumno logra valorar qué es lo que puede hacer cognitivamente hablando, físicamente y afectivamente, ¿no? O sea, él ya es muy claro de cuál es su alcance, cuál es su potencial en torno a estas habilidades. 5, desarrollan pensamiento crítico para analizar y oponerse a injusticias y discriminación en diferentes ámbitos de la vida. Este perfil, el perfil número 5, pues habla del pensamiento crítico, del poder objetar cuando alguien está haciendo un acto injusto o discriminatorio, es decir, oye, tranquilo, por ahí no es, ¿no? El sexto perfil se percibe como parte de la naturaleza, priorizando su relación con la salud personal y la planetaria desde perspectivas sustentables y compatibles. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza y el desarrollo sustentable, el cuidado del medio ambiente está configurado en este perfil. En el 7, interpretación de diferentes fenómenos mediante razonamientos, modelos, datos científicos. El perfil número 7 yo le llamo el perfil científico, porque permite identificar los procedimientos, ¿no? Es cuando el niño entiende que 1 kilo de arroz y 1 kilo de Jamaica pesan lo mismo porque los dos son 1 kilo, ¿no? Este perfil de egreso permite establecer o ponderar modelos también y situaciones científicas, por ejemplo, cuando el niño logra entender el ciclo del agua, qué es lo que sucede para que se cree el arco iris, no sé, ese tipo de procedimientos y modelos científicos se da en este perfil. En el 8, interactúa con respeto y aprecio a la diversidad, a trabajar de manera cooperativa, aprendiendo y adquiriendo nuevas capacidades en el mundo. En este perfil número 8, pues habla del respeto y del aprecio a la diversidad y el trabajo colaborativo. Se centra en el trabajo colaborativo y en entender y apreciar que todos somos diferentes y con nuestras diferencias todos podemos trabajar en conjunto. El 9 intercambia ideas y perspectivas dominando habilidades de comunicación en distintos idiomas y utiliza recursos digitales de forma ética para comunicarse. El 9 habla de la comunicación, del lenguaje, del medio social en el que nos desarrollamos y las habilidades comunicativas que el alumno tiene, recordando que se desarrolla en diferentes idiomas, ¿no? No nada más en el español o en su lengua materna, sino también en una segunda lengua, ¿no? Y el 10º perfil fomenta el pensamiento crítico al valorar conocimientos de ciencias y humanidades, reconociendo la importancia de la historia y de la cultura. Busca transformaciones comunitarias desde la solidaridad. Este habla del pensamiento científico, pero del pensamiento científico en torno a la historia, a lo que ya sucedió y a lo que pues no queremos que vuelva a suceder cuando no fue algo bueno. ¿Quién me ayuda con este reactivo? A ver, ¿quién me ayuda? Yo, profe. Adelante, maestra. Dice, relaciona el rasgo del perfil de egreso con con la acción de las alumnas y los alumnos que lo ejemplifica. Rasgos del perfil de egreso. 1. Construcción de identidad personal y colectiva. 2. Intercambio de ideas mediante distintos lenguajes. 3. Desarrollo del pensamiento crítico. 4. Percepción de sí mismos como parte de la naturaleza. Y luego las acciones. A. Analizan, examinan y valoran ideas del tema para llegar a una conclusión. B.
Tienen charlas en las que hablan de sus sentimientos y elogian su creatividad para ciertas actividades dentro y fuera del aula. C. Reconocen la importancia de cada una de las aportaciones de sus compañeras y compañeros para establecer acuerdos. D. Observan y reconocen el medio que los rodea para apropiarse de actividades que les ayuden a mejorar. Allá había ahí dos errores de dedo. Gracias, maestra. Fíjense, quiero que presten atención. Ya ahorita me dirán cuál es la correcta, ¿no? La vamos a ver. Pero fíjense, quiero que presten mucha atención. Acabamos de ver los rasgos del perfil de egreso y quiero que noten cómo se resumen. Vean cómo los presentan en dos líneas. Y no tiene nada que ver, bueno, sí tienen algo que ver, ¿no? Yo creo que sí pueden identificar ahí, ver los rasgos y dice, es aquel que el profe nos acaba de leer y explicar ahorita. Pero lo que quiero que vean es que los resumen demasiado, pues. Entonces, por eso les digo que deja de ser práctico el aprenderlos de memoria, porque como tal, por temas de extensión y de contenido, no los van a plantear así, pues. Y pues este es un tipo, fíjense, el examen se consta también de reactivos así, de relación, relacionar el número con la letra y buscar pues dentro de las opciones la opción correcta, ¿no? ¿Ya vieron cuál es su opción correcta? Vamos a ver. La B, construcción de identidad personal y colectiva, tiene charlas en las que hablan sobre sus sentimientos y elogian su creatividad por ciertas actividades dentro y fuera del aula. La 2C, intercambio de ideas mediante distintos lenguajes, reconoce la importancia de cada una de sus aportaciones con sus compañeras y compañeros para establecer acuerdos. 3A, desarrollo del pensamiento crítico, analiza, examina y valora ideas del tema para llegar a una conclusión. Eso es literalmente pensamiento crítico. 4, percepción de sí mismos como una parte de la naturaleza y se relaciona con observan y reconocen el medio que los rodea para apropiarse de actividades que le ayuden a mejorar. Dice medio, pero está hablando de la naturaleza y actividades que les ayuden a mejorar, desarrollo sustentable, ¿no? Vean cómo no les van a poner los conceptos claros, pero hacia allá va. Otro ejemplo son otros perfiles, son otras acciones. Esto me los voy a aventar yo. Rasgos del perfil de egreso, consolidar su autonomía para resolver problemas, intercambiar ideas y perspectivas mediante distintos lenguajes, reconocer la igualdad de derechos de mujeres y hombres, interactuar con las demás personas mediante un diálogo respetuoso. A. Aprecian la diversidad de capacidades, características, condiciones, necesidades, intereses y visiones de sus compañeras y compañeros al trabajar de manera cooperativa. Reconocen que todas las personas tienen capacidad de acción, autonomía, decisión para vivir una vida digna, libre de violencia y discriminación. C. Analizan fenómenos, hechos y situaciones históricos, culturales, naturales y sociales a partir de temas diversos e indagan para explicarlos. O D. Aprovechan los recursos y medios de la cultura digital de manera ética y responsable para comunicarse y obtener información, así como seleccionarla, organizarla y analizarla y evaluarla. ¿Listos? 1A, consolidan su autonomía para resolver problemas porque aprecian la diversidad de sus capacidades, condiciones y necesidades de manera cooperativa. 2, reconocen que todas las personas tienen la capacidad de acción, autonomía y decisión para vivir una vida digna, libre de violencia y discriminación. 3D, reconocen la igualdad de derechos, aprovechan los recursos. Creo que no, creo que me señalé mal. Porque la de... a ver, porque yo soy el que anda mal. Una disculpa. Ahí les digo cuál es la correcta. Es la C. Perdón, no sé por qué señalé la A. La 1C, consolidar su autonomía para resolver problemas, analizan fenómenos. Sí, analizan fenómenos, hechos, situaciones histórico-culturales, naturales y sociales a partir de temas diversos para indagar y explicarlos. 1C. 2D, intercambiar ideas y perspectivas mediante distintos lenguajes. Ahí sí, los recursos y los medios de cultura digital para comunicarse y obtener información, porque acuérdense que el que habla sobre los lenguajes no nada más habla del segundo idioma, lo acabamos de ver ahorita, sino también trastoca el tema de la cultura digital, cómo funciona, ¿no? Y el 3B, reconocer las igualdad,
pues habla sobre que todas las personas, miren, dice ahí, tienen capacidad de acción, autonomía, eso es igualdad de derechos, ¿no? Todos tienen autonomía, todos tienen acción, todos tienen de vivir una vida libre de violencia y digna. Y 4A, mediante el diálogo respetuoso, cuando somos o cuando se utiliza un diálogo respetuoso, cuando se aprecia la diversidad de las capacidades, que sabemos cuáles son los intereses y visiones de todos, ¿no? Y trabajamos de manera colaborativa o cooperativa. Ese es diálogo respetuoso, 4A. Entonces la opción correcta es la C. Voy a hacer aquí la observación. Bueno, y en relación a la organización curricular, pues es importante que sepan que nuestro plan de estudio se divide por fases, son 6 fases. Aquí también tengo un error en la fase 6. Ay, no, andaba ya muy dormido, una disculpa, yo creo. Eh, Son 6 fases. La primera que hace referencia a la educación inicial. La segunda fase que habla de educación preescolar, que abarca los 3 años de preescolar. La fase 3, 4 y 5 que abarca educación primaria en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, cada una de las fases correspondientes. Y la fase 6 que ahí debía decir educación secundaria, que abarca los 3 grados de secundaria. Y con eso se estructura todo lo que tiene que ver con el plan de estudios 2022. Dos situaciones que tengo que corregir de esta presentación. Bueno, esta es nuestra primera presentación. Vamos a la segunda. Déjenme salgo de aquí. Bueno, ahí ya estamos viendo la otra presentación. Sí, profe. Muy bien, gracias maestra Pamela. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los programas sintéticos. Ya dentro de los programas sintéticos vamos a ser ya un poquito más puntuales con algunos aspectos. ¿Qué busca la nueva escuela mexicana? Tiene la finalidad de garantizar esas oportunidades para que todos nuestros niños, todas y todos los mexicanos aprendan, ¿verdad? Pero no aprendan nada más por aprender, sino que aprendan en un entorno de excelencia. Hace algunos años, hace algunas reformas educativas, hablábamos de la calidad educativa, ¿no? Ahora el término de la nueva escuela mexicana, el equivalente es la excelencia educativa, que al final pues trastocan lo mismo, ¿no? ¿Qué establece nuestro programa sintético o qué es el programa sintético? El programa sintético es el organizador curricular que despliega todos los elementos centrales en torno al qué y cómo se enseña en educación básica, ¿no? En el programa sintético encontramos toda la currícula. Es como en las universidades cuando te dicen qué vas a ver en el primer semestre, qué vas a ver en el segundo semestre. Pues es lo mismo en educación básica, nada más que ahí lo vemos a través de un programa sintético. Y el programa sintético lo que hace es organizar toda la currícula, todos los contenidos, todos los elementos que se necesitan para el qué enseñar y el cómo enseñar, ¿verdad? Para cumplir con este proceso tan importante. Entonces, en la otra presentación, cuando vimos los elementos principales del plan de estudios, que hagan de cuenta que esta presentación habla más curricular. Entonces, dentro de la integración curricular, pues hay algunos aspectos primordiales, ¿no? Que tenemos que buscar para que con el logro de esa integración curricular, pues logremos el perfil de egreso, que los rasgos de perfil de egreso que ahorita vimos, y la incorporación de los PDAs, de los contenidos, de los ejes articuladores, ¿no? Los elementos curriculares permiten orientar la práctica de los maestros y de las maestras para lograr una articulación y vinculación en los aprendizajes que desarrollan nuestros niños. Los elementos curriculares que vamos a ver a continuación son los elementos básicos que debe de tener una planeación. Fíjense, cuando llegó la nueva propuesta curricular, el nuevo plan de estudios 2022, pues muchos profes no hallaban la puerta, ¿no? Y no decían, pero ¿qué lleva? ¿Qué debe de tener? Mínimo, estos son los elementos curriculares básicos que debe tener una planeación con enfoque de la nueva escuela mexicana. Antes habían pues hasta formatos, ¿verdad? Ahora ya no, la nueva propuesta nos pide que ya no determinemos en un formato, aunque todos terminamos en un formato, porque nos es más fácil, ¿no? Yo tengo profes en mi zona escolar que me dicen, profe, mándeme el formato en el que va a revisar la planeación.
No, pues el formato es libre, tú decides cómo, si lo quieres hacer en cuadros, si lo quieres hacer en triángulos, cómo lo quieras hacer. Lo que yo te voy a pedir como básico, y fíjense, este es el piso, no quiere decir que sea limitativo, no quiere decir que no puedan agregar más cosas, pero lo mínimo que debe de tener son estos. Uno, campos formativos. ¿Qué son los campos formativos? Son los que tienen como propósito abordar temas o problemáticas desde una perspectiva complementaria entre disciplinas o áreas del conocimiento. Nosotros sabemos ya que los campos formativos lo que hicieron fue unir las materias, ¿no? Antes sabíamos que estaba español, matemáticas, naturales, geografía, historia, y ahora vemos cómo el campo de lenguajes integró lo que era español, pero también integró la propuesta de la expresión de las artes y integró también el segundo idioma, que no es la lengua materna. Y todo se integró en el campo de lenguajes. Vemos también cómo saberes y pensamiento científico integró lo que era matemáticas antes, pero no nada más matemáticas, sino también lo que era ciencias, ciencias naturales o la ciencia en sí, se integraron en un campo formativo. Y así podemos ir analizando cada campo formativo y podemos ir buscando las equivalencias. Entonces, los campos formativos son los que relacionan las disciplinas, ¿no? Los que las relacionan entre sí, no las que fragmentan. Nosotros anteriormente utilizamos un plan de estudios fragmentado, o sea, se miraba español y terminabas los 60 minutos de español y luego entrabas con matemáticas y el chip era, ya no estoy aprendiendo español, ahora estoy aprendiendo matemáticas, aunque en matemáticas tenías que seguir leyendo, ¿no? Y escribiendo y haciendo, ¿no? Entonces ahora lo que busca la nueva propuesta es integrar a través de campos formativos que nos lleve al entendimiento completo, ¿no? Del porqué de la nueva propuesta curricular. Los PDA, conocidos como por sus siglas, pues así, PDA, Procesos de Desarrollo y Aprendizaje, son aquellos que señalan lo que los alumnos deben aprender en un periodo determinado, antes llamados aprendizajes esperados. Todos los que no sabíamos dónde iba el aprendizaje esperado, pues es ahora conocido como el PDA. Pero se concentra, fíjense, en el proceso del desarrollo, no en el aprendizaje logrado o esperado. Fíjense cómo cambia la perspectiva. El aprendizaje logrado es como, esto tiene que, para que el profe antes decía, logré mi aprendizaje esperado, o sea, la volé, ¿no? Hice lo que tenía que hacer porque mi alumno logró el aprendizaje esperado. Se buscaba que el niño aprendiera las tablas y lo logró. Ahora el proceso de desarrollo de aprendizaje se concentra en un proceso, por eso es que los PDAs van de manera gradual por fases. Es por eso que por fases van viendo los mismos contenidos una y otra vez, porque lo que concentra es el proceso del desarrollo del aprendizaje y no meramente el logro como tal. Los contenidos permitirán el logro de los PDAs, se incorporan en cada fase, o sea, ahora sí los contenidos son en específico ya más claritos que los PDAs. Visto de alguna manera, son los PDAs y luego los contenidos ya más simplificados. Los ejes articuladores, que son aquellos que vinculan los temas de diferentes disciplinas con un conjunto de saberes comunes. Los ejes articuladores pues tienen esa función de articular, de relacionar. Y las acciones de evaluación formativa, que son aquellos instrumentos o evidencias del desempeño que el docente va a requerir para determinar si se logró o no el aprendizaje de nuestros alumnos. Denme un segundo, ¿eh? Y aquí pues podemos ver los campos formativos, ¿no? Lo que les decía ahorita, el lenguaje, que son los que integran, yo pues me di a la tarea de ponerlos así entre paréntesis, pero en realidad tenemos que dejar de señalarlos como por asignatura, sino verlos como campos formativos. Y otro punto muy importante que para efectos de su examen tienen que no dejar pasar es la metodología en la que se basa. Por ejemplo, los campos formativos, el campo formativo de lenguajes se basa en un aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Los saberes y pensamiento científico tienen una metodología por indagación o con un enfoque STEAM.
el de ética, naturaleza y sociedades, por un aprendizaje basado en problemas, y del humano a lo comunitario, una metodología basada en el servicio, en el aprendizaje de servicio. Entonces tienen que relacionar campos formativos con metodologías propuestas. Los ejes articuladores, la inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apreciación de culturas a través de la lectura y la escritura y artes y experiencias estéticas, pues son estos nuestros 7 ejes articuladores. Cada uno, si nos pudieran preguntar en nuestro examen, nos pudieran preguntar la definición de cada uno, más que también su definición, sino su aplicación. O vuelvo a lo mismo, una situación hipotética en donde nos planteen identificar cuál eje articulador se está haciendo uso en esa práctica, en esa clase que se está realizando. Bueno, aquí ya retomamos lo que vimos en la otra presentación, relacionado a las fases, la fase de preescolar, la fase de primaria y la fase de secundaria, cómo está dividida. Tenemos una fase 1, que es la fase inicial, que aquí no la agregué, pero porque propiamente la práctica no se relaciona, pero pues partimos desde la fase 1 hasta la fase 6. Y ya nada más, para finalizar, estos son los escenarios de trabajo en la que se trabaja. El día de nuestro examen nos pueden preguntar sobre desde la perspectiva del escenario, ¿no? Por ejemplo, el escenario visto desde el aula, el escenario visto con un enfoque comunitario o el escenario visto desde escolares. Las diferencias son muy claras, ¿no? Los de aula son todos los proyectos o situaciones donde se participa el diálogo y el respeto del grupo. Por eso se llaman proyectos de aula, porque todo el trabajo se relaciona con el equipo, con el compañero, en el salón, con mi maestro, es ahí de manera interna. Los proyectos comunitarios ahí nos sitúan en situaciones cotidianas y lo relacionamos con la vida diaria y con los retos que el alumno tiene como ciudadano, como sociedad. Por eso es que es proyecto comunitario. La diferencia entre un proyecto de aula y un proyecto comunitario es que el proyecto de aula se desarrolla dentro del salón de clase, para el salón de clase y por el salón de clase, mientras que los proyectos con enfoques comunitarios pues se relacionan de alguna manera con la cotidianidad, ¿no? Los sitúan ya los ejemplos que les ponía, como una situación en donde hay exceso de basura, en una situación donde existe un desabasto de agua, nos plantean hacer mejoras como ciudadano, como sociedad. Y el proyecto escolar, la diferencia es que interactúa y activa otros grados o incluso con otros maestros para enfrentar situaciones que les importan a todos. Situaciones que pudieran ser escolares o situaciones que tienen que ver también con temas comunitarios, pero la diferencia es que los proyectos escolares nos piden interactuar con el salón de cuarto B, con el de A, con el C, y también relacionarse con los niños de sexto, con los de primero. Esos proyectos escolares son los que intervienen, ¿no? Cuando nos piden, por ejemplo, trabajar y que los niños van, mi hijo, por ejemplo, que está en cuarto, el día de hoy fue y presentó un proyecto que estaban haciendo sobre responsabilidad social, sobre el cuidado de las mascotas, las responsabilidades que debes de tener al tener una mascota. Y por ejemplo, hoy me platicó que fue y visitó el salón de segundo año y fue y visitó el salón de sexto año y llevaron sus medias cartulinas donde ellos llevaban sus presentaciones, ¿no? Ese seguramente recayó en un proyecto escolar porque se relacionaron con los otros grados, ¿no? Aquí quiero que quede muy en claro las 3 escenarios, ¿no? Que pudieran presentarse el día de su examen: el escenario de aula, el escenario comunitario y el escenario escolar, porque dentro del reactivo nos pudieran así trasladarlo, ¿no? Visto desde el enfoque de la perspectiva de aula o desde el enfoque comunitario o desde el escenario escolar. Y quiero que quede claro entre una y otra porque las opciones nos van a situar. Si nos está preguntando de aula, pues seguro va a ser la correcta, la que hable sobre el escenario de aula, pero nos va a poner otros escolares, pues. Por eso tenemos que encontrar diferencias muy claras. La de aula, todo lo que tiene que ver dentro del salón de clase con sus compañeros por y para su grupo, en su salón de clases con su profe. Los comunitarios, los que tengan un impacto social con la comunidad, con el bienestar social, y los escolares, los que se relacionan con otros grupos o grados o profesores dentro de la misma escuela con situaciones que les importan tanto a los niños de primero como a los niños de sexto. Bueno, y con esto termino esta segunda presentación.
No sé si tengan alguna duda, comentario. No se olviden, les dejé ahorita un simulador nuevo activo, aprovechen el tiempo. Si tienen tiempo ahorita de ponérselo a hacer, pues qué mejor. Está un poquito más pesado porque son más preguntas, pero recuerden, como les dije al inicio, para los que no estaban desde el inicio, te necesitan practicar. No se concentren en el resultado, practiquen, háganlo 2, 3 veces, pongan su nombre con el uno, su nombre con el 2, su nombre con el 3, o como les digan, o sus iniciales, o como le quieran poner, porque es lo único que les puede pasar, que no los deje, si por ejemplo el profe Genaro puso Genaro, creo que ya no les deja repetir su mismo nombre exactamente igual, ¿no? Entonces ya con una variación que hagan, que le pongan un puntito, que lo pongan con mayúscula, minúscula, creo que ya con eso les deja participar y volverlo a hacer, ¿no? Practiquen, no quieran sacarse 38 de 38, digo, si lo hacen, qué bueno, y si lo sacan también, qué bueno, pero practiquen, vean, esta sí, esta no, salí 5 malas, ¿dónde están esas 5 malas? Porque pues no les voy a decir cuáles son esas 5 malas, es parte del ejercicio. Eh, el que ustedes identifiquen y lo vuelvan a hacer y a lo mejor ya van a salir, ¿qué tal si cambian alguna respuesta y luego dicen, ah, pues ya no salí con 5 malas, ahora salí con 10 malas? Entonces, pues ahora las que cambien estaban bien y las que no cambié siguen estando mal. Entonces, quiero que hagan ese ejercicio y para eso pues se ocupa hacerlo pues varias veces, ¿no? Esa es la recomendación. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario final antes de cerrar nuestra sesión de hoy? Profe, la Ok. cantidad de aciertos no nos las está dando, ¿no? ¿No se las dio al final? El último que hice, según yo, no me dio la cantidad de aciertos. A ver, a nadie. A ver los demás. El último se refiere no al que acabo de mandar, ¿verdad? Al No, anterior. o hace como una semana, creo. Sí, sí, Ajá, sí. sí. Nada, pues. Creo que no se esperó hasta el final. Sí les debe, lo que pasa, se rota, ¿no? Las preguntas no son las mismas, no se las presentan en el mismo orden. Si lo hacen 2, 3 veces, se van a dar cuenta que la pregunta uno no es la misma uno. Entonces, y ahora que les di un simulador más grande, pues todavía más, ¿no? Se va a rotar más. También se rotan las opciones. Lo que era la A no va a ser la A, ahora va a ser la B o va a ser la C, pero la correcta va a seguir siendo la correcta, ¿no? Donde esté. Eso pasa, esas dos cosas sí sé que pasan, y también al final sí les debe dar ya sea la cantidad de aciertos o un porcentaje. Entonces ya con el porcentaje, pues si les da un 70, un 80, pues ya con eso se dan una idea. Gracias, profe. ¿Sí? Bueno, entonces los voy a dejar para ver si aprovechan un poquito de tiempo, no sé qué tan nocturnos sean, pero son las 8:40, yo creo que todavía tienen tiempo de quedarse despiertos, y practiquen con el simulador. Ok, nos vemos la siguiente semana. Les dije, tenemos todavía 2 sesiones más. Mi intención es ver quién está. Mande, profe Jesús. O las está chocando. No, sí tengo una duda. Por ejemplo, hay algo que pues tiene como mucho parecido que entre el plan sintético y el plan, ¿Analítico? sí, ¿O plan? perdón, el plan analítico y el plan de estudios, o no recuerdo si ahorita el que presentó era el plan sintético, me enredé un poquito, Ajá. pero sé que pues se vincula mucho con los campos formativos. ¿Hay algo que usted diga, se diferencia más que nada en esto, o tal vez uno está dentro del otro, o cómo funciona? Ya. Creo que entendí un poco su duda. Vamos a hablarlo a ver si de esta manera queda un poco más claro. Nuestro plan de estudios es la mamá y el programa sintético es el hijo. Es decir, el programa sintético tiene su origen de un plan de estudios generalizado, nada más que existen programas sintéticos relacionados por fases. Usted ya va a encontrar, por ejemplo, usted que va para primaria, se va a encontrar ya con programas sintéticos de la fase 3, por ejemplo. Y ese lo va a usar cuando le den primero y segundo año. Y va a encontrar un programa sintético de la fase 4, y ese lo va a usar cuando le den tercero y cuarto, y la fase 5 cuando le den quinto o sexto. Entonces, los 3 programas sintéticos surgen del plan de estudios 2022, nada más que el plan de estudios es general, abarca todas las fases,
nos habla de particularidades. Cierto, como usted bien menciona, hablamos de términos similares, los dos hablaron de los campos formativos, los dos hablaron de ejes articuladores, los dos hablaron de integración curricular, porque al final lo estamos viendo así, pues el plan de estudios es la generalidad y los programas sintéticos ya es un poco más particular, pero la intención de que repitiéramos información es que ustedes se me concentren, la experiencia ya nos ha dicho que son pues puntos muy importantes que no tienen que olvidar, pero no me los vea como cosas distintas, porque no son cosas distintas. Estamos hablando de lo mismo, solamente que lo estamos viendo como por etapas o fases, entendiendo el plan de estudios como más general y los programas sintéticos ya más específicos por fase. No sé si a lo mejor hice la duda más grande. No, gracias. Está bien. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, como les dije, no sé si terminé mi idea, pero la próxima semana sí o sí tenemos mínimo 2 sesiones porque tengo una sesión con la planeación didáctica y vamos a hablar un poquito más de evaluación formativa. Eso lo quiero ver en una sesión. Y tengo otra última sesión de vida saludable, que son contenidos nuevos que se incorporan a la bibliografía. Justo los dejé al final porque estamos trabajando en una presentación, pues que rescate los elementos. Esos son, ahora sí que esa bibliografía como es nueva, no tenemos mucha referencia, pero pues si vienen ahí algunas páginas y voy a ver ya los de promoción vertical, los que ya hicieron examen, pues nos dieron un poquito de luz de por dónde nos tenemos que ir, por eso es que esas presentaciones las dejé al final, pero tengo esos contenidos que me hacen falta incorporar y que con eso creo que creamos un buen paquete, ¿no? Aprovechen, repito, el simulador, no lo desperdicien porque pues les vuelvo a activar otro y este que es uno de los más grandecitos se nos va a quedar fuera, entonces no pierdan oportunidad de realizarlo, ¿va? Los dejo entonces, que pasen bonita noche y cuídense. Bye bye. Bye, profesor, que tenga linda noche. Igualmente, profe Genaro. Igualmente a todos. Bye bye.